Reporta que hubo un crecimiento del 2.14 de enero del 2024 hasta septiembre, esto a comparación de un año anterior. Vamos a analizar este tema, le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo Chávez, él es economista y por supuesto queremos analizar este tema. ¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto, un saludo cordial a toda su audiencia. Y evidentemente salió después de mucho retraso la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es básicamente una medida que te explica cuántas riquezas has generado en un año. Y el resultado que tenemos hasta septiembre del 2024 es de 2.1% acumulado. Solo en el trimestre, en el tercer trimestre, de julio a septiembre, el crecimiento fue tan solo de 1.3%, se achicó, se desaceleró. Eso significa que la economía boliviana está en un proceso de achicamiento de su economía por la crisis que estamos viviendo. No nos olvidemos también que este dato, el gobierno había dicho el año pasado, 2024, que llegaría a la cifra de 3.7%. Por lo tanto, estamos muy por debajo de lo que el gobierno había previsto de crecimiento económico y esa es una prueba también, por supuesto, de la precariedad en que se encuentra la economía boliviana. Quisiéramos saber rápidamente también cuánto va a ser el crecimiento hasta fin del 2024 y tener una mejor idea de cómo cerramos esto. Organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, dicen que el crecimiento sería menor al 2% en el 2024, o sea, llegaríamos a una cifra muy baja. Todo esto es un indicador de los problemas que estamos enfrentando, desde varias perspectivas, ¿no? Sobre todo, lo que ha provocado el achicamiento significativo del Producto Interno Bruto ha sido la caída de cercana a menos 13% del sector petrolero, sector gas sobre todo. Y, por supuesto, un crecimiento muy pequeño en manufactura, en construcción, en minería, ¿no? Entonces, eso en gran medida demuestra que la economía boliviana, ya desde el 2014 viene decreciendo, o sea, creciendo cada vez menos, excepto por el tema de la pandemia el año 2021. Pero desde el 2014, que cuando alcanzamos un crecimiento cercano al 7%, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la riqueza generada en un año, ha ido siendo cada vez menor en la economía boliviana, ¿no? Gonzalo, ¿cómo debería tomarse estas cifras, por ejemplo, el gobierno, ¿no? Usted da un dato muy importante que dice, esto viene ya con problemas desde el 2014, que se están viendo estas cifras, sin contar, usted no está contando, por ejemplo, el año de la pandemia, que bueno, sabemos que ha habido y ha sido una situación a nivel mundial. Sin embargo, cuando uno habla con personas que están en este momento en el poder, lo primero que hacen es pasar la culpa o la responsabilidad o la situación al año 2020 donde se vivió la pandemia. ¿Esto puede ser posible o no puede ser posible? Bueno, no hay la menor duda que tuvo un efecto, ¿no es cierto?, sobre el crecimiento. Esto tuvo el efecto en todas las economías en el mundo. Sin embargo, insisto que este achicamiento de la producción en Bolivia viene desde el 2013-2014. 2013 crecimos casi al 7%, después 5%, después 4%, inclusive antes de la pandemia ya el crecimiento del 2019 era de 2.2%. Vino la pandemia, caímos a menos 9% y después saltamos a 6% de crecimiento. Esos 2 años, el 2020 y el 21, son años anómalos por la crisis internacional que vivíamos. Sin embargo, la tendencia de largo plazo de la economía boliviana es a achicarse, porque después en el 22, 23, el crecimiento ha sido mucho más bajo, ¿no? Entonces, esto viene de lejos y está asociado a que el gobierno ha perdido uno de sus motores más importantes de crecimiento, que era el sector gas natural. Solo para poner unos datos, en el año 2014 Bolivia exportaba $6.600 millones de gas
El año pasado, 2024, no pasamos de 1.800 millones de dólares. Entonces, una caída muy significativa. Los ingresos del Estado boliviano en el año 2014 eran 5.489 millones de dólares. El 2024 eso bajó a 1.635. Eso significa que el gobierno se quedó sin oxígeno financiero, por ejemplo, para incrementar la inversión pública, que es uno de los ejes que te hace crecer en los últimos años. En los últimos 3 años, el gobierno ha ofrecido inversiones públicas que han estado entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Como no tiene dinero, la ejecución de esa inversión pública que comanda el crecimiento ha sido menos de la mitad, o sea, 2.000, 1.800 millones de dólares. Y eso pues ha generado esta desaceleración, yo diría que estructural, del crecimiento económico boliviano, que es muy pequeña, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaría Bolivia en recuperar esta pérdida tan grande, ¿no?, que usted menciona? Viene desde el año 2013 o 2014, estamos hablando de más de 10 años. Sin embargo, para recuperarse de una situación así, ¿se puede lograr? Hay políticos, por ejemplo, o futuros personas que se están incluso postulando a la presidencia, dicen, lo puedo solucionar en 100 días. ¿Es posible esto? No, mira, si vamos a una analogía médica, tú lo que primero tienes que hacer es estabilizar la economía. La economía está con una inflación en alta. La inflación de enero del 2024 a enero del 2025 ha sido superior al 12%. La inflación de alimentos, 19.5% también de enero a enero del año pasado. Entonces, tienes desajustes fiscales, tienes escasez de dólares significativa, tienes problemas, como estamos viendo ahora otra vez, con la provisión de diésel sobre todo. Entonces, lo que tú puedes hacer en corto plazo es estabilizar al paciente, es decir, colocar a la economía boliviana en la sala de terapia intensiva, nivelarle un poquito sus grandes problemas que está teniendo, y obviamente eso es un primer momento, pero recuperar el crecimiento, digamos, a 4 o 5%, va a tomar tiempo. No se resuelve eso en 100 días, no se resuelve eso en 6 meses. Recuperar el crecimiento puede tomar 2, 3 años, depende de cómo hagas el ajuste y a qué apuestes, ¿no es cierto? Porque claramente tú tienes un serio problema. La economía boliviana en los últimos 20 años ha crecido gracias a los recursos externos y también internos que te generó el sector gas natural. Ahora esto está muy pequeño y está decreciendo. Por lo tanto, recuperar pérdidas en el sector exportador, por ejemplo, de gas, va a tomar mucho tiempo. En el mejor de los casos, si el litio funcionara en 3, 4 años, son 1.000 millones de dólares. Faltan 5.000 millones de dólares de exportaciones. Por ejemplo, se ha hecho la planta de sustitución de importaciones que el gobierno dice el tema del Mutún, son 200 millones de dólares al año. Entonces, la recuperación de un producto más sostenible, de un PIB más elevado, va a tomar muchos años. Ahora sí, otra cosa es que tú pares la hemorragia financiera, la falta de dólares, que eso lo puedes hacer en un tiempo más corto. Entonces, volviendo a la analogía médica, se puede estabilizar al paciente, se debe estabilizar al paciente rápidamente, en el corto plazo, pero sanarlo, curarlo, y para que esté nuevamente fuerte y pueda correr, digamos, o ejercitarse en términos económicos, eso va a tomar un poquito más de tiempo, que por lo menos son 2 años. Salir de este tipo de crisis pues es por etapas, ¿no? Estabilicemos la economía y después recién comenzamos a recuperar el crecimiento, ¿no? Qué preocupante, Gonzalo, el panorama que nos pone sobre la mesa esta mañana, porque por lo que llego a entender, y el término que usted utilizó, es que Bolivia tendría que entrar primeramente a una etapa de terapia intensiva. Por lo que yo veo desde acá, ni siquiera hemos entrado
a esa etapa porque nuestras autoridades no están viendo la gravedad ni la magnitud de lo que está sucediendo, porque ellos simplemente no lo quieren reconocer hasta el momento. Eso es lo que se está viviendo. Ahora usted plantea otra situación. Estamos en un año electoral, faltan meses nada más para las elecciones. Sin embargo, hay muchas personas que están exigiendo que el presidente, por ejemplo, haga algo y dé soluciones en estos últimos meses que le quedan. Esto no va a poder ser posible, por lo que nos acaba de explicar Gonzalo. Bueno, el gran problema es que hay que reconocer que tienes un problema. Si Sí. tú niegas que tienes un problema de inflación, de falta de dólares, o crees que eso está fuera de tu alcance porque es una conspiración del imperio, porque es una conspiración de los opinadores, de las caseritas, de los productores o de los contrabandistas, pues poco puedes hacer. Lamentablemente el gobierno está todavía en la etapa de negación de los problemas. Y cualquier persona se tiene que curar, como una economía también puede curarse. Lo primero es aceptar que estás enfermo. Una vez que estás enfermo, pues tienes que buscar los remedios que te ayuden a salir de esa crisis que tienes. Pero si no lo aceptas, si crees que todo es conspiración o que todo anda muy bien, que el modelo económico es una maravilla, etcétera, no vas a poder alcanzar los problemas. Y el gobierno está en la etapa de la negación. Y en elecciones, si el gobierno reconociera ahora y diga, sí, es un desastre lo que está pasando, pues seguramente no va a perder mucho más votos si se pone de candidato el presidente Arce. Entonces, está en la etapa de negación, lo cual es muy grave, porque el gobierno necesita tomar soluciones estructurales. Lo que está pasando en Bolivia no es de parches, no se resuelve bajando un arancel por acá o controlando un precio por acá o prohibiendo la exportación de un producto como puede ser carne, soya o aceite. Esos son parches, eso no va a solucionar absolutamente nada. Entonces, lo que se espera es que tengas medidas integrales en temas fiscales, cortando gasto público, siendo más racional en las inversiones y los gastos, recuperando la política monetaria, porque ahora es rehén del Tesoro General de la Nación. El gobierno le financia, el Estado a través del Banco Central de Bolivia le financia al Tesoro General de la Nación un déficit público cercano a menos 10% del Producto Interno Bruto. En fin, ¿no es cierto? Si tú no atacas política monetaria, política fiscal, política cambiaria, si no haces aparecer los dólares vía exportaciones, no vas a poder resolver esto de manera sencilla. Necesitas políticas integrales, políticas de estabilización. Volvemos al ejemplo. Hay que llevar al paciente en terapia intensiva, y en terapia intensiva tú sabes que tienes que tomar varias medidas. No es simplemente ponerle suero o simplemente ponerle alguna inyección. Hay que hacer muchas cosas simultáneamente, y no creo que el gobierno tenga la espalda política ni la voluntad para hacer eso, y habrá que ver qué ocurre en las elecciones de agosto, y esperemos que el paciente no se nos muera en terapia intensiva, ¿no? Le agradecemos la entrevista, Gonzalo, y por analizar y aclararnos también un poco de este tema con la experiencia que usted tiene. Hasta una próxima ocasión, que tenga un excelente día. Igualmente, muy buenos días. Gracias por el contacto.